Ahora nos va a acompañar Luis E. Saavedra, de Chile, diseñador industrial PUC, capturado por la animación, películas, cómics, heavy metal, croquis y diseño hasta el día de hoy. Altair, originalmente concebida como serie animada, optó por llevarla a una novela gráfica infantil de ciencia ficción y fantasía, contenida en un hermoso libro empastado de lujo gracias a una familia de impresores. Complementa su interés en lo audiovisual con proyectos de animación educativos desde el storytelling. Resume su trayectoria en el siguiente texto de Joseph Campbell. Y así, cada uno de nosotros comparte la prueba suprema, lleva la cruz del Redentor, no en los brillantes momentos de las grandes victorias de su tribu, sino en los silencios de su desesperación personal. Ahí Luis nos va a presentar Altair y la luz del poder. No sé si Luis está presente para saludarlo. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, Mucho bien, ¿y gusto tú cómo saludarte, estás? Mariano. Mucho gusto, buena tarde. ¿Cómo Sí, estás? súper buena tarde aquí en Viña. Hay un clima súper bueno, sol. Ya como que se nota Buenísimo. el verano, por lo menos acá en Viña. Aquí también estamos en Concepción con Mm. Francisco ubicados y también tenemos un clima que ya se siente bien veraniego. Sí, 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 con el sol así ya hasta las 9 de la noche, ya como que entretenido. Buenísimo. Bueno, Luis, tú nos vienes a contar sobre Altair, sobre la Sí, novela gráfica. Así así es. que te dejo el espacio para que nos hagas tu presentación, si es que tienes una, y nos Sí, cuentes al claro, respecto. Ujú. claro. Pongo compartir acá abajo, ¿no? Sí, Compartir pantalla. Ya. Vamos ahí a ver. nuestro caballero de las sombras de la noche nos va a ayudar a gestionar el compartir pantallas. Ya. Voy a compartir pantalla y ahí debería verse ya mi presentación. No sé si se ve. Ahí dale un minuto para que aparezca A ver que en... refresh. Ahí está apareciendo. Ahí sí la puedes poner en pantalla completa, Sí, ahí va. para que se vea bien, bien. Eh, Creo que es en ver. no, ahí, Ahí presentación. está. Buenísimo. Ya. El espacio es tuyo. Sí, súper. Si quieren alguna consulta que vayan haciendo la gente en el chat, me la van diciendo. La idea es que se vaya como una conversación. Voy a ir Ujú. avanzando, pero cualquier pregunta es súper bienvenida. ¿Ya? Buenísimo. Ya, Ya. estaremos atentos. Y le damos. Bueno, ahí el progreso que he visto, como en lo que hago con Altair y la luz del poder, es muy similar a lo que uno puede ver en el libro de Joseph Campbell, que lo mencionaste en la biografía, en El poder del mito, y que dice lo siguiente: una cosa que nace de los mitos es que al fondo del abismo aparece la voz de la salvación. El momento oscuro es el momento cuando el mensaje real de la transformación aparecerá. En el momento más oscuro aparece la luz. Eso creo que nos une a todas las personas que hemos querido hacer algo. Hay momentos en que es difícil, pero hay que seguir avanzando, y eso se va a ir traduciendo en la presentación, porque en el comienzo, este era mi vida en los años 80, ¿cierto? Inmerso en la guerra de las galaxias, con mis juguetes, dibujando en cuadernos ¿cómo se llama? De estudio, un Darth Vader, una X-Wing, etcétera. Y creo que ese fue el comienzo en donde comencé a dibujar y nunca más quise parar, ¿me entiendes? Como contar historias, etcétera. Y mi imaginación estaba basada en libros, revistas, la música. Recuerdo que ese cassette de la Guerra de las Galaxias lo escuchaba con la narración del libro una y otra vez. Y era algo tan simple, pero que te ayudaba a imaginar y a revivir la película tan vivo que te quedan en el recuerdo. Ese libro me lo sabía de memoria. Y creo que también comienza mi interés como en mezclar la animación y la historia de Altair junto con lo educativo, gracias a estos libros Plesa que compraba cuando chico, que me los regalaban en cumpleaños, etcétera, donde aparecían mucha ilustración acompañada de una mini biografía de lo que ocurría, y me acuerdo vivamente de ese de Egipto, que me entretenía mucho. Y mi familia siempre han estado en el ambiente de la impresión. Mi abuelo comenzó una imprenta, él trabajaba con estas tipografías, entonces también desde chico tengo esos recuerdos de los olores, de las texturas, de tomar estas letras, ¿cierto? Físicas, que tienen un peso, que están hechas de madera, que están hechas de aluminio, ¿me entiendes? Entonces, como que creo que eso me inspiró como a querer jugar, como a investigar, ¿cierto? Como a tomar esto y a experimentarlo. Y en el colegio
comencé a hacer mis primeros cómics con mis compañeros, nos metíamos en problemas porque hacíamos caricaturas de los profesores, de los compañeros, todos se enojaban con nosotros, pero también me di cuenta que era entretenido porque te das cuenta el valor que tiene un dibujo, lo interesante que puede llegar a ser para alguien que lo pongan en caricatura, entonces como que el dibujo tiene un cierto poder, ¿cierto? Y eso en el colegio, el heavy metal, las revistas de cómics chilenas como La Bandido, ¿cierto? Libros de ciencia ficción y fantasía como Pachapulay, ¿cierto? Que es como una historia de Indiana Jones, pero en los Andes chilenos, Crónica Marciana de Ray Bradbury, muy importante, Viaje al centro de la Tierra, con Julio Verne, que fue el comienzo de la ciencia ficción que conocemos, y las revistas de heavy metal que podías pillar ¿cierto? Entre los kioscos de las calles. Y también aprendí en ese tiempo que el cómics también puede ser una narrativa adulta. Mi abuelo me regaló esa colección de la historia de los cómics que salió en los años 80. Todavía la tengo y lo interesante que era, son 3 tomos gigantes que te muestran a través de viñetas, de información, de fechas, cómo el cómics fue evolucionando y cómo el cómics, si bien puede ser algo infantil, ¿cierto? Como el Gato Félix, por ejemplo, o para poner en un contexto actual, la chica superpoderosa o algo bien simple, a un cómics donde, por ejemplo, se abre sobre el genocidio, ¿cierto? En Master Race, después Spirit, que habla de la ciudad, ¿cierto? De los detectives, de los asesinatos, Richard Corben con Anti-Christmas, que es una historia de horror también, y obviamente el gran Moebius, que nos abre un universo espectacular a través de sus historias abstractas, metafísicas, increíbles a través del cómics. Entonces te das cuenta que hay un poder, hay una manera de liberar tu mente a través del cómics. Y cuando termino el colegio hay amigos que quedan, hay amigos que hicimos cosas juntos, pero queda ese recuerdo de haber hecho algo juntos, ¿cierto? De trabajar como en comunidad, de trabajar como en un taller, y eso es lo que se valora, en el fondo, que es lo que uno después va aprendiendo en el camino. Después tuve la oportunidad, salí del colegio, tenía 17 años, tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos un año, hice otros cómics, también quería copiar el estilo de McFarlane a través de un trazo un poco más de superhéroes, y también me sirvió mucho porque me abrió la oportunidad para encontrar películas como Akira, Blade Runner, Metrópolis, Heavy Metal, que en el fondo eran películas que te hablaban en un nivel mucho más alto, en un nivel más adulto. Blade Runner, una película de ciencia ficción muy interesante. Metrópolis, donde es casi el origen de todo lo que podemos ver en cuanto a diseño, en cuanto a narrativa. Y Heavy Metal, una animación adulta que quizás nos escucha, hay gente que quizás la ha visto, otros no, por favor véanla porque la calidad de la animación 2D que hay ahí es espectacular. Entonces te das cuenta que la animación también puede servir para algo mayor. Y ese fue mi mundo durante el año 1993, donde experimentar, por ejemplo, los espacios arquitectónicos y ver, por ejemplo, en primera persona el Golden Gate, cosa que siempre lo viste en un libro, en una foto, experimentarlo en vivo, te cambia la perspectiva de la vida, te cambia un poco la percepción del espacio y te abre la mente para ideas. Luego, cuando vuelvo a Chile, tengo la oportunidad de estudiar diseño industrial en la Universidad Católica, y aquí es un momento donde entro nuevamente como a este sentido de la comunidad, a trabajar en taller, a trabajar con personas similares, a compartir ideas, que es muy importante al momento de hacer cómics. Y Ciudad Abierta, al lado izquierdo de la pantalla, es un centro experimental a Mereida, donde se experimenta con arquitectura, se experimenta con diseño industrial, se hacen prototipos, y a la derecha la escuela en Recreo, en Viña del Mar, donde los talleres te hablan de la observación, que es lo más importante que rescato de esta etapa, porque la observación te ayuda a develar algo. Entonces, recuerdo muy bien la observación como herramienta. Este es el estilo de dibujo que yo tenía en el año 96, cuando salía a dibujar a la ciudad, a aprender sobre la perspectiva, a aprender sobre las proporciones,
a mirar, en el fondo aprender a mirar y a entender. También tuvimos la oportunidad de viajar a Bolivia, por ejemplo, en travesías, donde ves otras cosas y siempre el dibujo te acompaña. El dibujo está ahí como registro, aprovechas de dibujar el avión cuando te bajas del avión, ¿cierto? Aprovechas de dibujar un mercado en la calle, en la Plaza San Francisco, en Bolivia. Entonces, como que el dibujo se te va haciendo un compañero, se va haciendo un registro y eso es a la manera de un ejercicio continuo. Y aparecen cosas como esta, que es el quehacer y la obra, donde la observación toma su forma en estos actos, donde tienes que elaborar algo, tienes que construir. Entonces voy siempre equilibrando estas experiencias de dibujo y el quehacer, pero siempre lo más importante en comunidad. Y ahí partió el primer concepto de la historia de Altair, en el año 98. Escribí una historia muy simple, diseñó los personajes y ese fue como el primer concepto que hice de Altair y la luz del poder. Era una historia bien básica y que en el tiempo se fue complejizando. Pero ahí, en ese dibujo y en esa hoja, quedó el registro como del primer croquis. Y hay elementos que uno va tomando, ¿cierto? De nuestro país, de nuestro territorio, los Selknam, ¿cierto? Lo misterioso que son, su cosmología en relación en donde viven, cómo se relacionan con la noche, con las estrellas, ¿cierto? Con los animales. Valparaíso, que es casi una clase de arquitectura constante entre sus ascensores, los puentes, las calles, etcétera. Lo pueden ver, por ejemplo, ahí en la población Márquez en Valparaíso, que es casi como súper futurista, y elementos como la Antártica, la Antártica chilena, que es como un ambiente muy interesante y lo misterioso nuevamente por lo que significa. Hay películas que siempre me gustaron que ocurrían en la Antártida, como La Cosa de John Carpenter, donde hay un ambiente solitario, ¿cierto? Y ocurren cosas misteriosas dentro de la Antártica. Y también tiene algo como simbólico la Antártica. Y cierro la etapa con esta comunidad, ¿cierto?, de la universidad, donde se aprende, donde generas compañeros, donde generas comunidad, donde compartes ideas, donde compartes prototipos, experiencias, etc. Entonces, nuevamente se repite el patrón de generar ¿cierto?, una comunidad. Que es muy importante para luego, porque el cómic siempre es así, siempre tienes que trabajar con otras personas y hay que aprender a eso. Y en la experimentación, aquí viene un videito cortito, que espero que aparezca. Y este fue una primera experiencia que hice de un cortometraje que hice de Altair, pero en animación 2D, en el cual estuve casi como 6 meses encerrado, 7 meses encerrado dibujando. Y fue lo primero que hice en cuanto a dibujo y movimiento. Entonces les voy a compartir un clip de ese cortometraje. Espero que se escuche, pero si no, por último pueden verlo. Ahí va. Entonces, recuerdo dibujar cada cuadro de esta secuencia, pintar cada cuadro de esta secuencia, aprender a editar, aprender a crear proporciones y perspectivas, pero en movimiento. Entonces, creo que fue un aprendizaje muy valioso ese tiempo. Nuevamente el trabajar con gente que pintaba, gente que hizo la música, ¿cierto? Y se valora ese trabajo de nuevamente la palabra comunidad y colaboración. Entonces, recuerdo vivamente, todavía tengo estos dibujos guardados en un baúl, que son cientos, y que, claro, están ahí y que aprendes que un cuadro no parece mucho, pero si los creas en secuencia, hay algo mágico. Y eso es lo que aprendí con este corto de animación. Perdón. Acá.
Y en ese ambiente audiovisual hice un tráiler, perdón, este es el tráiler de un cortometraje de live action que hice en el año 2008, 3371, también tratando de experimentar y descubriendo el medio audiovisual, siempre tratando de buscar una especie de lenguaje interesante, ¿cierto? De ciencia ficción, de fantasía. Siempre me ha llamado la atención mucho ese medio. La ciencia ficción y la fantasía sirve mucho para contar historias que hablan de religión, política, etc. Y este es el tráiler del cortometraje 3371. Y esto también generó un desafío al mezclar 3D, al mezclar efectos especiales, al mezclarlo con personajes. Entonces, también fue un periodo de aprendizaje muy entretenido. Y creo que el resultado quedó bastante bueno y que al que le interese está ahí en línea para verlo. Vamos, 23. Altair y la luz del poder, el año 2010, quiero llevar la historia. Todavía no había hecho el cómics, pero teníamos los guiones, storyboards, mucha información, y quise llevarlo a una serie de animación. Y sacamos un mini trailer, ya con un equipo más grande, con una capacidad de producción mayor, y que también habla de una experimentación en cuanto a la narrativa. Perdón, no sé si se escucha, pero ahí está. Y claro, aquí queremos entrar ya en un trabajo mucho más complejo, donde trabajaron muchos animadores, y siempre quisimos llevar esto al extranjero, esta serie. Entonces, hasta este punto, tenemos muchas storyboards, información, diseños de personajes. Hay un mini mundo creado, ¿cierto? Hasta el momento no la hemos podido hacer. La animación, quizás como nuestros escuchantes saben, es muy cara, cuesta mucho hacerla, pero nunca se pierda la esperanza de poder hacerla, así es que siempre estamos en constante deseo de hacerla. Y aquí hay otros personajes, hay otra también, hay cambios en la historia, hay una organización diferente de cómo van evolucionando los personajes. Y este tráiler creo que quedó bastante bueno, a mí me gustó mucho en el momento. Fue un tráiler totalmente hecho, un trabajo totalmente hecho aquí en la región de Valparaíso, lo cual para mí es un valor agregado. Y en todo este tema de la animación descubro el tema de la multimedia. Entonces, el año 2018, perdón, hacemos este trabajo en donde la historia y la gráfica de Altair cambió. Siempre que hacemos algo nuevo intentamos también hacer una mejora en la propuesta. Creo que es importante ese espacio de experimentar, ¿cierto? De ver qué es lo que ocurre. Entonces, este trailer contiene ya más o menos como la estética del libro de Altair que les voy a ir presentando luego de este video. Los colores, las texturas, ¿cierto? Y este es un minijuego que está disponible también, si lo pueden bajar, es un minijuego runner que se llama, donde tienen que saltar con la moto de Altair. Es bastante simple, pero también es una experiencia nueva. Entonces, te das cuenta que una historia puede pertenecer a diferentes espacios, puede pertenecer a diferentes medios, y eso es algo que ya está súper probado con todas las películas. Ya todas las películas salen con un videojuego de proporciones espectaculares. Y aquí ya hay un salto directo a querer ofrecer diferentes estilos de animación, a trabajar, ¿cierto?, con otras personas,
a entrar a otros proyectos de videojuegos, de gráficas diferentes, de educativos. En este proceso hemos aprendido mucho a cómo contar una historia para un fin educativo, ya sea en cápsulas de animación, ya sea en temas para museos interactivos. Y nuevamente, cada proyecto y cada trabajo presenta un desafío, pero también presenta una oportunidad de hacer algo diferente, ¿cierto? Algo entretenido. Este es un videojuego, Ríos de Lluvia, que lo sacamos hace poco, también lo pueden encontrar, que es educativo, que habla sobre la región del Maule. Y esta experiencia también está interesante porque es animación aplicada a un recorrido virtual en el bosque urbano de Valdivia, que está también muy interesante, donde experimentamos con Sensory Lab, con Cardboard y con realidad aumentada. También estamos participando junto a la cooperativa de narrativa gráfica, en el cual se arman folletos de cómics originales. Entonces, siempre he querido participar de diferentes cosas, que es lo entretenido, porque uno va descubriendo, va conociendo personas nuevas. Y aquí es cuando yo conozco a Cristian Morales, que es mi partner en esto. Él es, el año 2017, 2018, venía saliendo de su novela gráfica Hijo de Ladrón, que si quieren la pueden encontrar también. Y nos conocimos y le gustó mucho la gráfica de Altair. Y fue una oportunidad en decir, ya, ¿saben qué? No hemos hecho la animación, no hemos hecho la serie de animación, ni siquiera una web serie, ¿por qué no hacemos un libro, un cómic? Y aquí parte la historia, en el fondo, crear páginas que más que un cómics, es como un storybook en el cual queríamos también experimentar nuevamente. Como ustedes ven, no hay globos clásicos como el cómics clásico de Marvel. Queríamos experimentar con la gráfica, con los colores, con las texturas. Y hay un momento muy interesante que es cuando los engranajes comienzan a girar y es cuando esta historia comienza a ser impresa. Y es un paso bien interesante ver un trabajo que siempre se ve como en digital, ¿cierto? Verlo pasado a un papel, a algo físico, como una revista, como un libro. Claro, recuerdo perfectamente cuando estaba imprimiendo, viendo que todo saliera correcto, que no tuviera fallas de ortografía, aunque uno siempre hace muchas correcciones, lo revisa el editor, ¿cierto? Lo revisan diferentes personas, pero es como una pesadilla que en el fondo en la impresión salga algo. Y esto también entrega una experiencia, ver cómo se imprime, cómo los colores pasan de algo luminoso, ¿cierto?, a algo en papel, a algo físico. Y qué es lo que significa en el fondo tener un libro en tus manos, ¿cierto? Un libro hecho en colaboración, de un mundo de fantasía, y lo más importante es que alguien que lo compra confía en ese trabajo, ¿cierto? Como que yo por lo menos valoro mucho que alguien compre este libro en las ferias, etcétera, porque, claro, es como bonito ver que alguien diga, oye, me gusta tu trabajo, te lo compro. Es como, me imagino como al músico que le compran su música. Entonces, nuestro proceso de trabajo siempre parte en dibujos rápidos, en croquis, pasan al papel, y este es como nuestro set que llevamos a distintas ferias que hemos hecho. Y aquí comienza también otro periodo, que es viajar gracias a Altair, a ir a presentarlo. Hemos ido, esta es la visita que hicimos, si no me equivoco, a la FIL de Guadalajara en México, que fue una experiencia espectacular porque nunca había estado en una feria de libros, y llegar a la FIL de Guadalajara, donde convergen miles de personas cada día, es espectacular. Conversar con otros editores, conversar con otros autores, conversar con los alumnos que se van a acercar al stand y que quieren saber más de tu historia, es una experiencia
muy bonita y es lo que uno va valorando al final, que es ese diálogo con el público, ¿entienden? Yo siempre en las presentaciones hago dibujos, estoy con ellos, les regalo un dibujo, entonces ver que alguien valore ese dibujo que se lleva es súper importante, súper especial ese diálogo. Y, y son momentos inolvidables en realidad, son momentos que por ejemplo, el año siguiente quisimos volver, pero comenzó la pandemia, entonces ese fue el último año que pudimos ir. Hasta el momento la FIL se hizo este año, pero no pudimos ir por el tema de pandemia. Entonces queda mucho más importante, de hecho, ese recuerdo de participar. Ustedes ven el video, la cantidad de personas, la cantidad de libros, la cantidad de autores que participan. Nacionales, de Corea, de Chile, de México, Estados Unidos, España, Bolivia, etcétera. Y esto en realidad creo que hay que compartirlo. Muchas veces en las presentaciones hablo de esto, de estas experiencias y de cómo te van enriqueciendo como autor, ¿cierto? O como gestor, o como lo llames, o como editor, como en el área que tú quieras participar. Siempre estas experiencias te enriqueces, aprendes algo nuevo, sabes cómo hacer algo que antes lo desconocía. Y sobre todo, nuevamente, ¿cómo se llama? La sensación de trabajar en comunidad. Y esto es el año 2019, también tuvimos la oportunidad de viajar a la Comic Con, donde muchos saben es como el centro de la cultura popular en San Diego, donde converge todo, videojuego, animación, merchandising, exposiciones, películas, series de televisión. Y esto ya es algo también casi como un sueño, porque ¿cómo podría explicarlo? En el sentido de que estás tan ocupado mirando cosas, ¿cierto? Viendo cosas nuevas, que ya tu cabeza como que empieza a doler y el tiempo pasa rapidísimo, porque la cantidad de personas que pasaron por nuestro stand fue así increíble. Todos querían conversar, todos querían comprar, querían hablar con nosotros, saber más de Chile. Entonces te das cuenta que el producto nacional también tiene un espacio afuera. Hay interés por nuevas historias, hay interés por historias de Latinoamérica, mitología, ya sea historias de horror, pero siempre como con un corte latinoamericano. Y que ustedes pueden ver, estuvimos mucho rato, fueron una semana de trabajo intenso, de montar el stand, de conversar con los visitantes. Bueno, realmente una experiencia fantástica que nuevamente por la pandemia no la pudimos volver a visitar. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de cosplayer, la celebración en el fondo de la cultura popular, porque realmente eso es como una celebración donde puedes ir de lo que quieras, del personaje que quieras. Hay que saber interactuar con la gente, hay que disfrutar, ¿cierto? Hay que tener un respeto también por el prójimo, por el cosplayer que pasó mucho tiempo, ¿cierto? Trabajando. Y todo en general fueron muy buena onda en querer sacarse una foto, etc. Y esto, claro, deja marcado también así como un tatuaje mental la experiencia. Y a través de estos viajes uno va viendo que la comunidad debe compartir el conocimiento. Es la única manera en que las personas que vengan después de nosotros, por ejemplo, se les haga más fácil,
si a uno ya le cuesta hacer ¿cómo se llama? Y crear un camino, la idea es que a la persona que venga después le cueste menos esa experiencia, ir sembrando, ¿cierto? Un sendero, ¿cierto? Y a la forma de un videojuego, uno podría decir que el premio final es esto, es la experiencia de interactuar con el público. Hay chicos que se llevaron un dibujo, llevamos el videojuego, los chicos viendo el libro. Este era el día muy especial porque la FIL abre las puertas de forma gratuita para colegios y son cientos de colegios que van todo el día a conversar. Entonces, esto es una de las cosas que valoro mucho. Y esto es lo que nombraba un poco en mi biografía, que dice, y así cada uno de nosotros comparte la prueba suprema, lleva la cruz del Redentor, no en los brillantes momentos de las grandes victorias de su tribu, sino en los silencios de su desesperación personal. Cada experiencia cuesta, cada experiencia es un desafío ya sea económico, de cómo poder pagar el viaje, ¿cierto? Todo es complicado en el tema creativo, en la industria creativa sobre todo, y hay que aprender a sortear estos momentos complicados, ¿cierto? Entonces, mantenerse en su tribu, porque es la única manera en que uno puede surgir. Y como un epílogo, les voy a compartir el último trabajo que estamos haciendo, que este es como el último número que hemos hecho de Altair y la luz del poder. Este es un mini trailer del volumen que se llama Insurrección y que habla un poco, toma una especie de spin-off y que toma a unos personajes que salen en la historia, ¿cierto?, en el libro de Altair, pero quisimos hacer un número dedicados a ellos porque de partida es muy entretenido. A mí me entretiene mucho hacer cómics y segundo, da la oportunidad como de ampliar este mini mundo, ¿cierto? Esta fantasía. Yo no sé cuánto tiempo nos queda. $12 minutos. Y eso. Buenísimo, Luis. Muchas gracias por tu presentación y por contarnos la trayectoria de lo que ha sido Altair y cómo se ha traspasado este interés por dibujar y crear historias a otros formatos. Yo te tengo una pregunta en particular respecto un poco a que nos comentes sobre la misma historia de Altair, sin adelantar ningún detalle esencial de la trama, pero yo siento personalmente que en los dibujos que nos muestra se puede ver inclusive un poco las influencias que nos mencionaste al principio. Entonces, Claro. me gustaría preguntarte un poco más sobre la trama general de la historia o de quién es Altair, ese tipo de cosas. Si nos puedes contar un poco. Altair es un joven que no quiere responsabilidades en la vida, que lo único que quiere hacer es andar en su motocicleta que él inventó, pero él vive en un mundo totalitario. Esto ocurre en una Antártica donde hay una nueva civilización, no sabemos si es una civilización anterior o después. Siempre me ha gustado jugar un poco con ese tema atemporal. Puede haber sido una civilización perdida, no lo sé. Pero Altair vive en esto y su abuelo un día le entrega una extraña luz que se habían dejado sus padres y esa luz se la entrega y Altair comienza a ser perseguido por el Orden Supremo, que es el ente que en el fondo vigila estas ciudades, vigila todo lo que haces, todo lo que miras, por donde caminas, como una especie de gran hermano, como Orwell, 1984, y es una criatura que vive en el centro de esta ciudad. Nadie sabe dónde vive en el fondo. Entonces, Altair comienza su aventura, su salto a la aventura es porque tiene que arrancar del Orden Supremo
y va conociendo personajes, va conociendo a los Serpientes Blancas, que es un grupo de anarquistas que quieren destruir al orden supremo. Después conoce a los Seglan, que se llaman los errantes en la historia, que también quieren la luz del poder, pero la quieren para otros motivos, ¿cierto?, más pacíficos. Y también va conociendo a Octavia, que es la mano derecha del orden supremo, que por diferentes hechos se traspasa al lado bueno y acompaña a Altair en sus aventuras. Entonces, hay algo igual bien importante que es transmitir como esta sensación como de viaje, como de ir conociendo diferentes facciones, que es lo que básicamente nos pasa en la vida. Esta búsqueda de la luz del poder, en el fondo, uno la podría llevar a la vida de cada uno. En el fondo, muchas personas tratan de buscar qué es lo que les gusta, qué es lo que quiero hacer, etc. Hay como una pregunta suprema, si se podría decir, en cada uno, que la quise plasmar en Altair. Tenemos Buenísimo. un comentario Sí. de que dice desde Paraguay que estudios. Creo que se pegó un poquito. Un saludo de... Ahí sí. Ay, no sé. Y bueno, me gustaría igual que nos comentaras, Luis, ¿cómo es la forma en que va apareciendo Altair en grapa o salió de una vez toda la historia? Sí, en el periodo de 2 años sacamos revistas en un formato de grapa, en un libro de 22 por 22 centímetros, de 38 páginas. Iba saliendo capítulo 1, capítulo 2, hasta llegar al 6. Y cuando llegamos al 6 y tuvimos la oportunidad de ir a la Comic Con, juntamos todos esos números y los pusimos en un libraco, ¿cierto? Definitivo, en el fondo. Es como la colección final, ¿cierto? De Altair. Pero sí, cuando sacamos las revistas, el primer error que hice fue como imprimir muchas, así que tengo muchos números 1 todavía, que creo que les pasa a hartas personas, porque uno cree que los va a vender, pero después no. Pero quedan de colección. Pero sí, luego, claro, con el número 2 sacamos muchos menos números y así hasta llegar al número, ¿cierto?, al definitivo. De hecho, igual una como toda experiencia, una por ejemplo, cultura ahora que busca los integrales. ¿Perdón? Que ahora hay como toda una cultura de gente que busca los integrales, o sea, las historias ya completas, no... Eso no me di cuenta. Número. Eso me di cuenta, porque en realidad el integral es un libro que está bien hecho, ¿cierto? Está bien presentado y puedes tener la historia de una sola tira, en el fondo, ¿cierto? Y lo que me han dicho varias personas que les gusta porque como que le leen la historia a sus hijos, como que lo leen como un cuento así como como va a hacer dormir a los niños. Entonces como que se presta mucho para eso. Buenísimo. Sí. Yo tengo una última pregunta. Pero Francisco, ¿sí? termina. ¿Sí, no, pero termina. No sé. ¿Aló? No, que iba a decir que concordaba con respecto al tema de que es interesante toda esta evolución que fue dando, pasando por diferentes plataformas hasta llegar al cómic, porque de alguna manera es una misma historia que fue buscando su espacio. Es como que también tiene algo de épico, entonces es bastante interesante ese proceso que se fue dando y que obviamente no descarta de que se pueda eventualmente convertir en una animación. Sí, exacto. O sea, creo que el hecho de ya tener mucha información por haber intentado hacer la animación como que nos ayudó a sacar el cómic de forma muy rápida. Con Cristian Morales trabajamos, si bien el guión de la historia son 12 capítulos de 25 minutos, por lo tanto es su buen guión, ¿me entiendes? Como larguísimo. Entonces, con Cristian tuvimos que hacer una especie de sintetizado, ¿cierto? Buscar cuáles son los hechos más importantes en la historia y colocarlos en el cómic. Tampoco teníamos un presupuesto infinito, así que
tuvimos que elegir muy bien qué colocábamos en cada número. Entonces, claro, el número 1 se llama Recuerda la tormenta, que es la presentación de Altair, ¿cierto? Y que presentamos este misterio supremo, sinceramente como el MacGuffin, se puede decir como en el lenguaje cinematográfico, que es la luz del poder. El segundo se llama Serpientes Blancas, que presentamos a las Serpientes Blancas. El tercero, Orden Supremo. Luego Errantes, Octavia y el Saukenkren, que es, que no les quiero contar al final, pero es como la llegada a este lugar, como un santuario donde la naturaleza se ha restaurado. Buenísimo. Yo antes de ir cerrando te quería preguntar, ya que has tenido la oportunidad de probar distintos medios para contar tu historia, quería preguntarte cuál es tu medio o plataforma favorito para hacer storytelling o contar una historia. Sí. No, mira, el cómics en realidad es mi favorito porque es como el que más me sale de forma más natural, como me gusta dibujar, pero al momento de hacer el videojuego que hicimos con Ríos de Lluvia en el Maule, creo que eso se va a transformar en mi próximo favorito porque ahí puedes contar una historia, puedes jugar, puedes transformarlo en algo interactivo. Y si bien este minijuego que hicimos ahora que está para Android y para iOS, es súper simple, pero por lo menos nos sirvió como un testimonio de, ok, pudimos hacer esto, ¿me entiendes? Y eso en realidad te abre mucho, así como que, ok, ahora puedes jugar como con una moto. ¿Qué pasaría si podemos agregar otra moto? ¿Qué pasa si hacemos que Altair se baje y que camine? Entonces, como una puerta casi como infinita, así como de experimentar. Buenísimo. Cuéntanos, por último, ¿dónde podemos encontrar Altair? Eso, ¿dónde está disponible? ¿Dónde? Mira, dirigirse. Altair, primero vamos a sacar una edición nueva de los libros porque se nos acabaron. Estuvimos en una feria ahora recién en Quillote, se nos acabó el integral, pero vamos a sacar una nueva edición. Pero inspirado en Insomnia, en el proyecto que aportamos con Francisco Nostroza, aportamos con Francisco, están a la venta en digital en Amazon ahora, por un valor 0, algo, así, muy barato. Pero incluso, claro, trabajar, por ejemplo, con Francisco nos conocimos otra vez de Insomnia, que nos invitó a participar en la creación, ¿cierto?, de un cómics, y me pareció fantástico el modelo que tienen ellos de subir cada número de Insomnia a Amazon y que lo puedes comprar en digital o comprarlo impreso. Y eso lo encontré espectacular, así que como siguiendo un poco, aprendiendo eso, tuve que, igual es su trabajo, subir a Amazon es su buen trabajo. Sí. Sí, claro, pero está la ventaja de que es a pedido y se vende, y se imprime lo que se vende en el fondo. Eso, exacto. No se queda con las copias. Eso, exacto. Sí. Exacto, que sí, yo creo que ese es como el futuro un poco ahora de la revista impresa, que es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros sacamos 50 libros, por ejemplo, integral de Altair, y los vendemos, ¿entiendes? Entonces, vamos de a poco, no es que hagamos grandes números, ya aprendí que no. Entonces, vamos de a poco con la impresión digital que hay ahora, que es mucho más rápida y más simple que la impresión offset. Claro, es un plus. Buenísimo. Gracias por lo que nos comentas, Luis, y agradecerte, como dice Francisco, y ya que nos compartiste dónde estaban las redes de Altair, no sé si nos quieres compartir alguna otra red, a lo mejor personal, o información sobre Altair. Sí, siempre estoy dibujando en mi Instagram, Luis E. Saavedra, ahí estoy dibujando, compartiendo dibujos. La web de Altair y la Luz del Poder es www.altairylaluzdelpoder.cl. Pueden bajar el juego gratis desde ahí. Vamos a hacerle en enero, vamos a hacerle un update al juego, así que pronto van a encontrar cositas nuevas ahí. Así es que el juego es totalmente gratis y eso.
Nada más, en Facebook estoy como Luis Saavedra y en Instagram como en Twitter como Altair Films. Buenísimo. Muchas gracias entonces, Luis, agradecerte por tu presentación y por participar de esta última jornada de Mundos Paralelos. O sea, Muchas gracias. ahora se cierra. Ahora. Viene otro bloque. Ya, pero hoy se cierra. Hoy es el último día, exacto. Ya. No, mucho gusto a ustedes Sí, por muchas gracias por la invitación. Súper interesante juntar, ¿cierto?, a muchos creadores dentro de la fantasía y la ciencia ficción. Y creo que faltan espacios como estos donde se pueda conocer gente de otros países. Así es que muchas gracias por la invitación. Gracias también, Luis. Y ahí Gracias a ti estamos por atentos aceptarla a y lo que por pase con Altair. Sí, ahí les comparto el videojuego. Que estés Chao, bien. muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.